Önce dedeme, sonra Seyran'a her şeyi anlatacağım. Hangi oğlunu feda edeceksin Çiçek? Ya bu çocuk seni öldü bilir benimle yaşar ya da senin gibi babası olacağını ölür daha iyi. Ferit Bey neredeyse öğrenecekti Halis Bey. Zamanı gelene kadar bilmemeli. Hola amigos, no olvides abrir las notificaciones, seguirnos y darle me gusta para estar informados sobre los videos de la nueva temporada. ¿Cuál es el gran secreto que Ferit no debe aprender? ¿Qué le oculta Halis Aga a su nieto? Mira hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle de nuestro análisis. En nuestro análisis anterior dijimos que Suna no moriría, pero tampoco esperábamos que el bebé no muriera. El guionista tiene un plan loco. Te parecerá una locura cuando lo escuches, pero verás que lo es. Cierto. El plan del guionista es que Suna y Seyran queden embarazadas al mismo tiempo, y Ferit será el padre de ambos bebés. Esto suena mal e interesante a la vez. Dos hermanas quedarán embarazadas del mismo hombre. ¿Cuál será el resultado? ¿Suna creerá que el bebé es de Abidin o abortará? En el nuevo tráiler del episodio de Yalu Chapkunu, Ferit dijo que le contaría todo a Seyran primero, y luego a mi abuelo. ¿Cómo confesará Ferit que estuvo con Suna y que ella está embarazada de él? ¿Cambiará todo cuando el gran secreto que Halis Aga le ha estado ocultando a Ferit esté a punto de revelarse? En cuanto a lo que sucedió, podría estar relacionado con el nacimiento de Ferit. Suna le planteó a Abidin un gran desafío y le dijo: o este niño sabe que su padre está muerto, o abortaré a este niño. Y le pidió que no apareciera frente a ella. Vio morir a sus dos hijos en un sueño, y eso la afectó mucho. Ahora puede terminar con la hostilidad entre ella y Halis Aga. Es posible que veamos una gran paz en los próximos episodios. La serie Yalu Chapkunu continúa atrapando a los espectadores en la pantalla con cada episodio. El último movimiento de los guionistas fue, literalmente, de ninguna manera. El tipo que te hace decir: francamente, ver eventos tan complejos, intrigantes e impactantes juntos muestra hasta qué punto la serie traspasa los límites. En nuestro análisis anterior, predijimos que Suna no moriría, pero para ser honestos, tampoco esperábamos que el bebé muriera. Sin embargo, el verdadero plan de los escritores es crear un caos mucho mayor. Dos hermanas embarazadas del mismo hombre. Sí, has oído bien. Según el plan de los guionistas, tanto Suna como Seyran quedarán embarazadas y el padre de ambos bebés será Ferit. Cuando escuché esto por primera vez pensé, ¿hacia dónde va realmente esta serie? No pude evitar pensar. La idea de que dos hermanas queden embarazadas del mismo hombre es éticamente cuestionable y emocionalmente devastadora. El caos que creará este evento puede dividir a los fanáticos de la serie en dos, porque este no es un escenario fácil de aceptar. Entonces, ¿qué significa esto para los personajes? ¿Qué hará Seyran cuando se entere de esto? ¿Suna mostrará a Abidin como el padre del bebé? ¿O Suna decidirá interrumpir el embarazo? Es triste incluso pensar en el shock que sufrió Seyran cuando se enteró de la traición de Ferit. Esta traición no es solo una cuestión de un triángulo amoroso, un acontecimiento que destruirá los lazos familiares. La gran confesión de Ferit. Primero Seyran, luego mi abuelo. En el tráiler de la serie, vemos a Ferit decir: primero le contaré todo a Seyran, y luego a mi abuelo. Creo que esta es una escena que muestra a Ferit preparándose para asumir una verdadera responsabilidad por primera vez. Pero las cosas nunca serán tan fáciles. En el momento en que Seyran descubre que su hermana está embarazada de Ferit, todo puede terminar para ella. Si Ferit le dice esta verdad a su abuelo, podría desacreditarlo y tal vez cambiar por completo la cuestión de la herencia. Si Halis Aga se entera de la traición de Ferit, puede excluirlo completamente de la herencia. Peor aún, podría iniciarse una gran guerra en Yalu. ¿Entonces Ferit realmente dirá toda la verdad? ¿O encontrará una salida como siempre hace? Todavía tengo dudas sobre esto. El gran secreto escondido por Halis Aga está siendo revelado. Los guionistas siguen sorprendiéndonos no solo con intrigas amorosas, sino también con secretos familiares. Hay pistas en el tráiler de que se revelará un gran secreto que Halis Aga ha estado guardando durante años. ¿Qué podría ser este secreto? Se me ocurren algunas posibilidades.
¿No podría ser Ferit en realidad el nieto biológico de Halisa? ¿Existe una guerra de herencias desconocida en el pasado de la mansión? ¿Halisa tuvo otro hijo en el pasado y Ferit lo reemplazó? Si se revela un gran secreto sobre la identidad de Ferit, este será uno de los mayores puntos de ruptura de la serie. Si Ferit se enfrenta al hecho de que no es el nieto de Halisa, su psicología, ya de por sí desordenada, puede volverse aún más desordenada. Una de las escenas más impactantes del tráiler es la dura actitud de Suna hacia Abidin. O este niño crecerá sin padre o abortaré a este niño. El duro rechazo de Suna a Abidin es una señal de que ahora actuará completamente por su cuenta. Pero esta pregunta todavía está en mi mente. ¿Realmente tendrá este bebé o interrumpirá el embarazo para borrar por completo su pasado con Ferit? Si decide quedarse con el bebé, la historia se complicará aún más, porque por un lado será el bebé de Ferit y Seiran, y por el otro lado será el bebé de Suna. Abidin, ¿cómo responderá la serie a esta amenaza? Será uno de los puntos de inflexión más importantes. ¿Intentará detener a Suna o se marchará por completo? ¿La pesadilla de Chisek y llegará la paz a Yalu? Otro detalle llamativo del tráiler es que Chisek ve morir a sus dos hijos en su sueño. Este sueño puede ser una señal de que Chisek está al borde de una gran depresión. Tal vez este sueño le haga pensar que debe poner fin a su guerra con Halisa. Si termina la hostilidad entre Chisek y Halisa, podría ser este el comienzo de un gran proceso de paz en Yalu, pero no me parece muy probable esta posibilidad, porque toda la dinámica de la serie se basa en conflictos e intrigas. Si hay una gran paz, los escritores crearán un nuevo caos para no perder el interés en la serie. Comentario final. El caos apenas comienza. El embarazo de Seiran y Suna será el mayor punto de quiebre de la serie. La confesión de Ferit a Seiran y a su abuelo podría crear un desastre irreversible. El gran secreto que guarda Halisa puede cambiar por completo la vida de Ferit. La tensión del bebé entre Abidin y Suna puede ser una de las escenas más dramáticas de la serie. La posibilidad de que la hostilidad entre Chisek y Halisa termine alterará el equilibrio en Yalu. La serie se encuentra actualmente en su nivel de tensión más alto. Francamente, me pregunto cómo resolver un escenario tan complejo. ¿Crees que Seiran perdonará la traición de Ferit? ¿Suna dará a luz al bebé o abortará? Puede haber grandes sorpresas en los próximos episodios, así que mantente atento. ¿Qué opinas sobre la idea de que Seiran y Suna queden embarazadas al mismo tiempo? ¿Cómo crees que terminará esta historia? Estoy esperando vuestras opiniones en los comentarios. Si has visto el video hasta este punto, no olvides darle me gusta. Adiós y nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not